amada iglesia, ¿cómo estáis? Después de este ratito que hemos echado, la verdad que el corazón está lleno, mi corazón está lleno. No sé si puedes poner tu mano en tu corazón, cierra tus ojos ahí donde está. Y Señor, necesito que tú me hables hoy. Dispongo mi corazón para recibir aquello que tú das. Amén, amén, amén. Así mejor, yo creo que así mejor. El que haya venido un poco cerradito, ahora está un poquito más abierto. Bueno, hoy tengo el honor de predicar en esta mañana a todos vosotros. Y es interesante porque Antonio y yo no solemos hablar muchas veces de lo que vamos a compartir cada uno, ¿no? Porque, hombre, cuando uno comparte, queremos que el otro recibir también igual que los demás. Pero es muy interesante porque el viernes por la noche, a eso de las 11:30 de la noche, ya estábamos en la cama, Antonio repasando lo que iba a dar con el equipo ayer, y me dice, antes de yo dormirme, me dice, bueno, ¿tú de qué vas a predicar el domingo? Yo digo, voy a predicar de avivar el fuego. Y me dice, no me digas. Digo, ¿qué pasa? Dice, que yo también voy a hablar de eso mañana. Digo, bueno, mi primera reacción, voy a ser sincera, fue a ver si me va a tomar el mensaje y luego va a pensar la gente que me he copiado de él, ¿no? Pero pensando, luego dijo Antonio, mira, yo creo que el Señor nos está dando una dirección, nos está marcando una dirección. Y hoy he titulado precisamente la predicación de hoy, Aviva el fuego. Yo sé que ayer fue el Día de los Enamorados, no estoy hablando de ese fuego, aunque espero que los que estáis casados hayáis avivado el fuego también. Es un buen fuego que se necesita avivar. Si no lo habéis hecho, ahora en marzo tenemos un retiro de matrimonio, vamos a trabajar sobre ello, ¿vale? Pero no voy a hablar de ese fuego, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y vamos a leer unos versículos que están en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Ahora quiero poner un poquito en contexto, porque el apóstol Pablo, lo que no sabéis, era un misionero. El Señor lo había llamado y él iba de tierra en tierra, de ciudad en ciudad, y él lo que hacía era predicar el evangelio y plantar iglesias. Y en su camino, en la trayectoria de su ministerio, conoció a un chavalito, a un jovencito llamado Timoteo. Lo conoció a través de su madre y de su abuela, que eran muy creyentes, y estuvieron ayudando a Pablo en diferentes momentos. Pero Pablo no solamente conocía a Timoteo, sino que lo ayudó en su caminar y su crecimiento espiritual. Se convirtió en su mentor. Qué importantes son los mentores. Yo no sé si tú has tenido un mentor en tu vida, yo lo he tenido. Es abismal, porque un mentor no es un maestro, va más allá. Es una persona que te enseña, te acompaña, te impulsa. Y en eso se convirtió Pablo con Timoteo. Fue él, Pablo, quien lo envió a Timoteo a cuidar de una de las iglesias que Pablo había plantado, en Éfeso. Fue él. Pablo fue quien estaba pendiente de su crecimiento espiritual y lo ayudaba en el camino. Y si miramos, esta es la segunda carta donde vamos a leer, pero si vamos atrás, hay otra carta, hay una primera carta, obviamente. Y en la primera carta, si vas leyendo en la primera carta, vas viendo que Pablo va aconsejando a Timoteo. Le va dando consejo a Timoteo de cómo bregar con la gente de la iglesia de la ciudad de Éfeso. Y os quiero contar una cosita, hermanos. Los hermanitos de la iglesia de Éfeso no eran fáciles, ¿eh? Si lees la carta, ahí había de todo. Lo que no hay aquí no hay, gracias a Dios. Había de todo. Había gente rebelde, gente que no quería saber nada de lo que se le había enseñado de la palabra de Dios, sino que se estaban inventando sus propias teorías o mezclando lo que habían aprendido con otras cosas que pensaban ellos que eran convenientes también. Habían unas mujeres que eran chismosas, que iban y se veían muy bien vestidas, pero querían dominar en la iglesia. ¿Habéis conocido alguna de ellas? Había un problemón en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le escribió esta primera carta a Timoteo para animarlo,
para darle consejos, para decirle, mira, esto se tiene que corregir. No deje que la gente te tome como una persona que no sabe porque eres joven, porque tú puedes corregir esto. A ti te he enviado para que haga esto, que le enseñes esto. Tremenda tarea para Timoteo. No solo estaba la situación complicada dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia también. Dice que en ese tiempo ya había empezado la persecución del Imperio Romano. Esa persecución era en contra justo de los cristianos, en contra de aquellos que predicaban la palabra del Señor y empezaban a hacer la obra milagrosa que hacía Jesús. Y esa persecución no es, no te queremos aquí, te rechazamos, no. Lo que habéis estudiado un poquito, sabéis, la persecución era meter a personas en la cárcel, torturarlos, algunos incluso con pena de muerte. Entonces imaginaros a Timoteo. Imaginaros. Yo lo imagino como un hombre un poco estresado, la verdad. Trabajando para cumplir la misión que Dios había puesto en sus manos, pero a la misma vez enfrentándose a todo obstáculo posible. En la segunda carta, donde vamos a leer hoy, se cree que se escribió un añito más tarde, entre 1 año y 3 años más tarde. Y si la leemos, son muy cortitas estas cartas, vemos que la situación no había cambiado mucho. La situación no había cambiado mucho. ¿Por qué sabemos esto? Porque Pablo sigue hablando de corregir las cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Muchas de ellas eran las mismas de las que él hablaba en la primera carta. Imaginaros a pobre Timoteo. 3 años sudando, 3 años orando, 3 años sufriendo, 3 años arriesgando su vida para que el plan de Dios avance y 3 años sin ver resultados. No sé si tú te identificas con él, que estás decidido en andar en los caminos del Señor, en obedecerlo, hacer todo aquello que Él te marca y tu situación no solamente no cambia, sino que empeora. Dice que en esta segunda carta la persecución había crecido aún más todavía. Y esto a veces nos pasa a los hijos de Dios. Dios nos marca una dirección en el trabajo. Dice, no, trabajas de esta manera, trabaja con excelencia, háblale a tus compañeros bien, tráeles palabra de esperanza, respeta a tu jefe. Y tú dices, ahí voy, Señor, ahí voy, Señor. Y 1 año, y 2 años, y 3 años, y tu jefe te sigue maldiciendo cuando entras por la puerta. Tus compañeros te siguen rechazando, se siguen burlando de ti. Quizás te pasa en tu familia, en tu matrimonio, que has dispuesto un corazón de servicio, un corazón de honra y tu pareja no hace lo mismo. Y por mucho que tú das, ellos no dan. Y por mucho que tú lloras y oras y te arrepientes y pides perdón, más arriba se vienen. No sé si va a pasar a alguno. O con tus hijos, que dedicas tu tiempo, tu energía, toda tu persona para ser ejemplo de los caminos del Señor. Y aún así siguen en rebeldía, no solamente contra ti, sino contra el Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con Timoteo? Ese es el contexto en el que el apóstol Pablo le escribe las palabras que vamos a leer hoy. Están en 2 de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 1, los versículos 6 y 7. Y dice así la palabra del Señor. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas son las palabras con las cuales quiero que te quedes hoy.
Pablo instruye a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que está en él. No es algo nuevo que él tiene que descubrir y encontrar y buscar. El don de Dios que está en él. Ahora, ¿qué es el don de Dios? Porque cuando hablamos muchas veces de dones, pensamos en talentos. Dios me ha dado el don de ministrar en la alabanza. Dios me ha dado el don de tocar el piano. Dios me ha dado el don de la cocina. Estos no son los dones de los cuales está hablando Pablo. Está hablando de el don de Dios, no un don de Dios. El don de Dios. Ese don es el Espíritu Santo. Y te digo en esta mañana que si has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, ese don ya está en ti. Pablo lo que está haciendo aquí es recordarle a Timoteo que ese don está en él. En medio de esas circunstancias tan complicadas, Timoteo, recuerda el don de Dios que está en ti. Recuérdalo. En muchos de los pasajes del Nuevo Testamento somos recordados de esto, que el Espíritu de Dios está en nosotros, no en este edificio, en ti, dentro. Dice Primera de Corintios, ¿no sabéis? Este es el mismo apóstol Pablo recordando a otros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Esta mañana en la oración el pastor estuvo corrigiendo, ¿no? Porque habían algunas oraciones que decían hermanos, bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Y el pastor dijo, no tenemos que darle la bienvenida al Espíritu Santo. Él vive aquí, vive aquí. ¿Cuántas veces no se nos olvida esto? El apóstol Pablo instruye a Timoteo que avive el fuego del Espíritu Santo. No porque el Espíritu no estaba en él, sino porque las situaciones eran tan complicadas, las que vivía Timoteo, las que los rodeaban, que acaparaban toda su atención. Es normal. Y fijaros, Timoteo estaba en ministerio. Pues todo lo que tenía que ver con ministerio y lo que lo estaba ocurriendo en esos momentos estaba acaparando su atención. Habían muchas malas conductas en aquellos que pastoreaba, que necesitaban ser confrontadas. Habían enseñanzas erróneas que tenía que corregir y persecuciones que tenía que evadir. Todo esto tenía a Timoteo tan ocupado, seguramente estresado, como he dicho antes, y quizás distraído. Aunque todo lo que vivía y hacía Timoteo era para avanzar el reino de Dios, para obedecer a Dios, era necesario, era urgente, pero Pablo lo aconseja redirigir su enfoque a lo prioritario, avivar, alimentar, intensificar el don de Dios en él. A nosotros nos pasa muchas veces igual que a Timoteo. Estamos llenos del Espíritu Santo porque hemos recibido a Cristo. Y si no lo has recibido aún, hoy tendrás la oportunidad y puedes salir de aquí lleno del Espíritu Santo. Pero las tareas de la vida, las situaciones urgentes, las circunstancias tensas, nos llevan a tener al Espíritu en segundo plano, en stand-by. No hay tiempo, estamos demasiado ocupados y nos olvidamos que Él es el único que necesitamos para salir adelante victoriosos sobre todo lo que nos enfrentamos. Entonces, es tiempo de redirigir nuestra atención, ya no a lo que estamos viviendo, ya no a lo que estamos haciendo, por muy bueno que sea, y empezamos a enfocarnos en el Espíritu de Dios. Y las instrucciones de Pablo eran avivar el fuego. ¿Y cómo podemos hacer esto? Avivar el fuego del don de Dios.
La semana pasada, como muchos de vosotros sabéis, estuvimos Antonio y yo y nuestro hijo también fuera en Salamanca, ministrando en una iglesia preciosa, nueva, y yendo camino para allá, paramos a comer, porque es un camino de casi 6 horas lo que nos tocaba, y paramos a comer. Buscamos en Google Maps dónde estábamos, donde había algo cerca que era bueno y barato, ¿no? Y Google Maps nos dio un lugar. Y paramos en un restaurante que quedaba en una pequeña aldea, pequeñísima, nos enteramos ya una vez estando allí, pequeñísima aldea de Cáceres, pero ahí había un restaurante con buenísima puntuación, ¿sabes? Y nos guiamos todo por la puntuación. No sé de cuántos de vosotros usáis la estrellita de Google para ir a los sitios, pero nosotros sí. Y en cuanto entramos por la aldea decíamos, Dios mío, ¿dónde estamos? No hay nadie en la calle, no hay nadie por aquí, pero el restaurante está aquí. Y entramos y encontramos el restaurante y justo cuando entrábamos, éramos los únicos que estábamos allí. Estábamos nosotros tres y el dueño del restaurante que estaba empezando a encender una chimenea. Y vimos que justo cuando abrimos la puerta, él estaba echando leña, una caja entera de pastillas, de estas de las barbacoas, y con el mechero encendió y nos dio la bienvenida y nos dijo, ¿queréis sentaros aquí en la chimenea que va a estar calentita en unos minutitos? Y nosotros, fenomenal, claro que sí. Nosotros nos encanta un buen fuego y nos sentamos justo delante de la chimenea. El tema es que 5 minutos más tarde, igual menos, dice Antonio, oye, yo no siento que esto calienta, yo tengo frío. Y nos damos la vuelta y estaba apagada la chimenea. Entonces avisamos al dueño y el dueño muy amable, la verdad que no tenía mucho que hacer en esos momentos, nada más que entregarnos a nosotros las cartas y esperar porque no había nadie más allí. Muy amable el señor y se vino y dijo, bueno, un momentito, ahora la enciendo otra vez. Y llegó y una vez más echó leña. Una vez más otra caja de pastillas para encender fuego. Y ya está, y le dio con el mechero y se encendió. Otra vez cerró la puerta de la chimenea y dice, ahora sí, vale, genial, nosotros, vamos, fenomenal. Se fue, no había dejado las cartas, elegimos lo que íbamos a comer y cuando vino a tomarnos notas, 3 minutos más tarde, ¿sabéis qué? Otra vez estaba apagada la chimenea. Yo creo que ya el pobre estaba pasando un poco de fatiga porque le dijo a Antonio, oye, es que se ha ido otra vez. Y se acercó y dice, ay, es que ha llovido tanto en estos días, la leña estará mojada. Pero otra vez metió más leña, otra vez, ya no echó más pastillas, menos mal. Yo creo que íbamos a llegar a explotar ahí si sigue echando pastillas, ¿vale? Pero enciende otra vez el mechero y esta vez hizo algo diferente. La chimenea en la parte de arriba tenía una pequeñita puerta que estaba cerrada, la abrió, sopló dentro y salió de ahí una llama impresionante. Y lo mejor que hizo fue no volver a cerrar esa puerta, la dejó abierta. Ahora sí estaban todos los componentes necesarios para mantener el fuego ardiendo. No era suficiente la leña, hacía falta la chispa. No era suficiente la leña y la chispa, hacía falta el oxígeno también, el aire, el viento que entró para avivar ese fuego. Lo disfrutamos muchísimo. Fijaros que en ese momento ya empezó la chimenea a calentar de tal manera, yo estaba sentada justo de espaldas a la chimenea y me tuve que quitar porque me quemaba, decía que voy a quemar los abrigos, voy a quemarme el pelo, voy a quemarme todo, porque era tan fuerte la llama que se sentía. De la misma manera que un fuego natural necesita ciertos componentes y en conjunto para ser avivado un fuego, nosotros también tenemos unos componentes que necesitamos para avivar el fuego del Espíritu. Y esto es muy importante que entendamos que son componentes necesarios juntos. Por separados no hacen el mismo efecto. Pueden encender el fuego por un momento, pero son componentes que necesitamos juntos. Y de ello voy a hablar hoy.
La oración es el primer componente. La oración invita la guía del Espíritu Santo, prepara el ambiente y fortalece nuestra conexión con Él. La oración es muy importante. Pero la oración únicamente no va a avivar el fuego en ti. Ayuda, es un componente importante y necesario. Pero si decides solamente voy a orar 24 horas al día y no voy a hacer nada más, siento decirte que el fuego del Espíritu no se avivará en ti. Lo siento. Yo creo que ahí le he pinchado la burbuja a alguien. La Escritura. Estudiar la palabra de Dios permite que el Espíritu Santo ilumine verdades y nos ayuda a aplicarlas a nuestras vidas. En esta misma carta que hemos leído hacia Timoteo, me encanta porque son 4 capítulos y en todos ellos Pablo lleva a Timoteo a enfocarse en la palabra. En el capítulo 2 dice, procura presentarte delante de Dios como alguien que usa bien la palabra de verdad. Como alguien que usa bien. Pero ¿sabe lo que me encanta que dice? Procura presentarte delante de Dios. Porque te digo una cosa, es muy fácil presentarme delante tuya y parecer que uso bien la palabra de verdad. Y especialmente aquellos que tenemos el micrófono. Podemos parecer angelitos, santos, vamos, que volamos a las alturas del cielo. Es muy fácil presentarme delante de ti como alguien que usa bien la palabra. Ahora, delante de Dios es otra cosa. Porque Dios lo ve todo, lo sabe todo. Tiene acceso hasta el más mínimo pensamiento. Conoce nuestras motivaciones, intenciones. Que procuremos presentarnos delante de Dios como alguien que usa bien la palabra. Luego en el capítulo 3 le dice, persiste en lo que has aprendido de la palabra. Persiste. No es suficiente conocer la palabra, sino que tenemos que persistir. Y luego en el capítulo 4 dice, y predica la palabra. Entonces, esto de la palabra tiene bastante chicha. No se trata de andar con la Biblia debajo de mi brazo y leerla únicamente. Es de hacer todo lo que conlleva ponerla y tenerla presente en nuestras vidas. Hemos dicho la oración, la palabra, pero también hay algo, otro componente más, que a veces se nos olvida o no tomamos como tan importante, y es la comunidad. Qué necesario es rodearnos de hermanos y hermanas que nutren nuestra fe y nutren el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué importante. ¿Por qué sé que es importante? No porque nosotros queremos que tú vengas aquí a congregarte. No porque queramos que tú vengas y te unas a un grupo de crecimiento. No. Pablo en su carta le habla muy claramente a Timoteo. Le menciona a personas que son de muchísima bendición. Mira, búscate a Marcos, que es útil para el evangelio. Acércate a Priscila y Aquila, salúdalos de mi parte. Le habla de personas que sabe que van a bendecir la vida de Timoteo. Pero también le habla y le advierte de otros que no. Menciona varios nombres, pero os voy a decir lo que dijo de un tal Alejandro. Alejandro, ¿hay un Alejandro por aquí? Cuidadito con Alejandro. Mirad, no nuestro Alejandro es una bendición, ¿vale? Pero mirad lo que dice. En el capítulo 4, versículos 14 y 15, dice Pablo lo siguiente. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, porque se opone en gran manera a nuestras palabras. Advertencia. ¿De quién te estás rodeando tú? ¿Te estás rodeando de personas que van a ayudar a avivar la fe en tu vida? ¿O te arrimas a aquellos que critican? De hecho hablamos mucho, pero es que parece que hay momentos y personas que no terminan de enterarse.
Los que oponen la palabra de Dios, los que se oponen a lo que se enseña de las Escrituras, los que se oponen a la visión que Dios ha dado. Cuando tú te juntas con ellos con la intención de, bueno, no pasa nada, no hablamos de esto. Al fin y al cabo terminan apagando el fuego del Espíritu Santo en ti. Imaginaros intentar encender un fuego con leña, con chispa, con el mechero, abriendo y soplando, y a la misma vez alguien constantemente derramando agua encima. ¿De quién te rodeas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es tu comunidad? ¿Están alimentando el fuego del Espíritu para tu vida? Pablo fue muy claro, no te juntes con Alejandro. Cuando él dice, guárdate de él, dice, no tengas nada que ver con él. Estas personas lo único que harán es apagar el fuego del Señor en ti. Y como he dicho al principio, estas tres cosas son tan necesarias para encender el fuego del Espíritu en nuestras vidas, pero por sí solas no son lo suficientemente poderosas. Tenemos que ponerla en conjunto. Primero para encender. Y luego, para mantener el fuego hay que seguir. Porque llega un momento que la leña se queda en cenizas. Si no le echan más leña, ya no habrá más fuego. Llega un momento que tienes que seguir y seguir y seguir. Esto se trata de un estilo de vida para nuestras vidas. Y ahora puede ser que tú me digas, Susi, pero ¿por qué es tan importante que yo avive el fuego en mi vida si ya me has dicho que el Espíritu Santo vive en mí? Tanto énfasis en que avive el fuego del Espíritu Santo si el Espíritu Santo ya está en mí. Y por eso vamos al versículo 7 que hemos leído al principio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Avivar el fuego del Espíritu nos lleva a superar la cobardía con amor, con poder y con dominio propio. Y cuando hablamos de cobardía, estamos hablando de temores, miedos. ¿Qué temores cargas tú? ¿Qué son los temores que te paralizan de tomar decisiones en tu vida a favor del Señor? Pues esto solamente se supera cuando el fuego del Espíritu está avivado en tu corazón. Espíritu de poder. Timoteo tenía unos desafíos en su liderazgo y en la ciudad donde estaba que eran impresionantes. Era imposible seguir adelante sin el poder del Espíritu Santo. Llego a estar yo allí, igual estoy escondida. Le meto 4 patadas a los más rebeldes de la iglesia, digo, se cierran las puertas y me voy a mi casa. Por eso nos hace falta el poder del Espíritu Santo. El espíritu de amor que menciona este versículo. Jesús nos llamó a amar incluso a nuestros enemigos. Imaginaros los enemigos que tenía Timoteo en esos momentos. Los que los perseguían y los mismos que él corregía, porque sabéis que a veces los hermanos se rebotan y cuando uno lo corrige, te odian, te echan la cruz. Y podría haber sido igual con Timoteo. Timoteo también podría haber dicho, mira, me he cansado de ti, lejos de mí. Sin embargo, el espíritu de amor tenía que estar con él para amar a aquellos que eran rebeldes, para amar a aquellos que eran sus enemigos, para cumplir con el mandato de Jesús. ¿Quién en tu vida es difícil de amar? Piénsalo. No amamos a todo el mundo. ¿Será tu suegra? No, porque llega mañana, no puedes decir eso. ¿Será tu jefe? ¿Un vecino cascarrabias? ¿Quién es difícil de amar en tu vida? Pues para amarlo necesita el Espíritu Santo, un fuego encendido.
para hacer lo que Jesús te llamó a hacer. El Espíritu Santo encendido en nuestros corazones también nos da dominio propio. Y cuando pensamos en dominio propio, lo asociamos con poder controlar ciertos comportamientos. Poder controlar y ser menos impulsivos. Porque muchas veces cuando somos impulsivos la liamos. Y yo cuando pensaba en dominio propio, en esto era lo que yo pensaba. Me controlo la lengua cuando tengo dominio propio. No me lanzo, ¿no?, a algo, a un conflicto sin antes pensar bien y digo, espérate. Pero si vamos al original, que se escribió en griego, ¿sabéis qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Él no está hablando de dominio propio en controlar un comportamiento. Está hablando de buen juicio. El Espíritu nos da buen juicio. Somos muy buenos controlando nuestro comportamiento, pero muchas veces no tenemos buen juicio. ¿Cómo lo sé? Porque a veces leemos la palabra de principio a final y seguimos tomando malísimas decisiones. No impulsivas, incluso premeditadas, y siguen siendo malísimas decisiones. Y dices, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser si te conoces la palabra y sabes lo que Dios dice en cuanto a esto? Te lo has pensado 15 años seguidos y aún así has tomado la peor decisión posible. Porque le falta buen juicio. Le falta fuego del Espíritu. El Espíritu Santo nos da un buen juicio, sabiduría, para tomar decisiones que van a favor no solamente de nuestra vida, sino de glorificar a Dios. ¿Cuántos quieren buen juicio? Dominio propio se queda muy corto. Yo quiero buen juicio. Yo quiero un buen juicio. A reflexionar sobre todo esto que Pablo dice a Timoteo, yo decía, Señor, ¿qué puedo decirle a estos hermanos? ¿Por qué avivar el fuego del Espíritu en sus vidas? Y Dios me dio unas palabras muy sencillas. La vida cuesta más cuando no avivamos el fuego del Espíritu. La vida es más difícil. El Espíritu Santo está en nosotros, pero si no lo activamos, no hace nada. Es un caballero. Él espera. Y tenemos habitaciones muy bonitas preparadas para Él aquí en nuestro corazón. Y sin embargo, decimos, Dios, no pasa nada en mi vida. No veo cambios, no veo frutos. Me cuesta cada vez más. Empieza a avivar el fuego del Espíritu Santo. Avivar el fuego del Espíritu fue lo que mantuvo a Timoteo fiel y efectivo en su labor en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, creámoslo o no, al final salió adelante y pudo crecer. Avivar el fuego del Espíritu también fue lo que sostuvo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba tranquilo en su casa cuando escribió esta carta. No estaba diciendo, ay, he orado por mi discípulo, vamos a ver cómo está. El apóstol Pablo estaba encarcelado, esperando condena en Roma, una condena de pena de muerte. De hecho, esta es la última carta que él escribe de toda la que ha escrito en la Biblia. Entonces, Pablo tampoco es que estaba pasando sus mejores momentos, pero sabía bien que si no avivaba el fuego del Espíritu en sí mismo, no podría resistir. Avivar el fuego del Espíritu Santo no solo te afecta a ti, sino que todos los que te rodean también son afectados. Mira, cuando esa chimenea por fin se encendió en ese restaurante, no solamente recibimos su calor, Antonio, Tony y yo, sino que
todo el salón comedor se convirtió en un lugar acogedor, calentito, del que no queríamos salir. Todo lo alrededor. Y empezó a llegar gente a comer, a tomarse su café. Y nadie se quería ir de allí y estábamos tan a gusto. Porque cuando tú enciendes el fuego del Espíritu Santo en tu vida, tu familia es afectada, tus vecinos son afectados, tus compañeros de trabajo también reciben ese calor. Y eso es lo que aviva toda una ciudad. El fuego del Espíritu Santo. Ya está en ti. Y si no está en ti y quieres que esté en ti, te digo que hoy podemos orar por ti, por ello. ¿Qué estamos haciendo para avivar el fuego? ¿Y qué no estamos haciendo? ¿Qué nos ha faltado en los componentes? Es tiempo, hermanos. Dios nos está guiando en esta dirección de buscar de Él, de enfocarnos en Él, porque Él quiere hacer algo grande. Y si no tenemos el fuego encendido en nosotros mismos, ni percibimos lo que Él está haciendo. Ni lo vemos. Y cuando no vemos las cosas, luego decae nuestra fe. Y el Señor dice, enciende y mantiene vivo mi presencia en ti. Manténla viva. Y verás los milagros que ya estoy haciendo en medio de vosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojos.